Buenas tardes, mi nombre es Carla Rodríguez y voy a hablar sobre la materia de castellano. Cuento con el permiso de mis padres para participar en este concurso. La fecha en que presento mi video es 3 de octubre de 2021. Los primeros temas que voy a hablar son lenguaje, lengua, habla y funciones del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos y poder expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. El lenguaje es algo exclusivo del ser humano, es de carácter universal en el cual nos podemos comunicar mediante gestos, colores, música, etc. La lengua es un sistema de signos orales y escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. La lengua es un idioma que nosotros utilizamos a diario. El habla. Cuando hablamos de la acción de hablar nos referimos a un acto voluntario que realiza una persona. El habla es individual, son códigos o palabras para expresarnos o comunicarnos con los demás. Claramente se debe tener conocimiento del lenguaje para poder comunicarnos con él de manera correcta. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son función referencial, función expresiva, función conativa, función fática, función poética y función metalingüística. Función referencial. La función referencial es conocida como explicativa, representativa o informativa. Este tipo de lenguaje se utiliza para transmitir información de forma objetiva. Función expresiva. La función expresiva se emplea con el propósito de comunicar a un receptor los sentimientos, emociones o estados de ánimo del emisor. Función conativa. La función conativa puede tratarse de una pregunta o una orden, por lo que generalmente se usarán los modos imperativos y la interrogación. Función fática. La función fática se utiliza para iniciar, interrumpir o finalizar una conversación. Función poética. La función poética es utilizada para centrarnos en el propio mensaje. La encontramos sobre todo en textos literarios. Función metalingüística. La función metalingüística es aquella que sirve para hablar del propio lenguaje, que usamos para describir y reflexionar sobre la propia lengua. Actos del habla. Los actos del habla son un tipo de acción que involucra la lengua. Las personas aprendemos una serie de fórmulas para realizar actos de habla e interactuar con otras personas. Tipos de actos de habla. Existen distintos tipos de actos de habla, como representativos o asertivos, directivos, compromisivos, expresivos y declarativos. Los representativos o asertivos. El hablante acepta, niega o expresa su opinión sobre algo. En los directivos, el emisor utiliza enunciados para dar consejos, para obligar o persuadir al oyente. En los compromisivos, expresan evidencias, asumen una obligación, compromiso o propósito. En los expresivos, muestran emociones del hablante como felicitaciones, condolencias, alegría, etc. En los declarativos, el hablante busca que con su acto de habla pueda cambiar una situación. Texto continuo. La extensión de los textos continuos pueden ser largos o cortos. Tienen un objetivo comunicativo que puede ser literario o simplemente informativo. El texto continuo es aquel que está organizado de forma interrumpida, por medio de oraciones y párrafos. El texto discontinuo. El texto discontinuo son textos que aparecen en infografías,
mapas, diagramas, tablas, formularios, inclusive en facturas y otros documentos similares. Los textos discontinuos forman parte de una imagen y dan información sobre ella y sobre un tema en particular.